¿Alguna vez has entrado a tu propia casa y has escuchado algo que no estaba destinado para ti? A mí me pasó, y me dejó helada en el pasillo. Su mejor amiga dijo, no entiendo cómo ella puede tratarlo así. Él se merece algo mejor. No me moví, no respiré. Mi esposa respondió con un tranquilo, no es tan simple. Ese fue el primer momento en que entendí que algo en nuestro matrimonio había cambiado, aunque no sabía todavía cuánto. Antes de que todo esto comenzara, pensaba que tenía una vida bastante estable. Tengo 37 años. He sido arquitecto toda mi carrera y siempre me han gustado las cosas que tienen sentido. Planos, cronogramas, detalles que puedo verificar 2 veces. El matrimonio encajaba en eso para mí. No como un proyecto, sino como algo que construyes con cuidado y sigues manteniendo. No estaba tratando de ser perfecto. Solo quería ser confiable. Y durante años lo fui. Conocí a mi esposa, Emily, cuando ella manejaba las redes sociales para una pequeña agencia. Ella tenía esa forma de llenar una habitación con energía sin siquiera intentarlo. Yo nunca competí con eso. Solo lo equilibraba. Ella se movía rápido. Yo me movía constante. Ese ritmo nos funcionó durante mucho tiempo. Al menos eso pensaba. Nunca he sido el tipo que salta a conclusiones. Necesito hechos, no suposiciones. Así que, incluso cuando nuestros horarios se volvieron más pesados y nuestras conversaciones más cortas, me dije a mí mismo que solo era una temporada ocupada. Las carreras cambian, las rutinas evolucionan. Había visto eso pasar con otras parejas. Supuse que encontraríamos el camino de regreso como siempre lo habíamos hecho. Pero en algún lugar del último año, algo pequeño empezó a sentirse mal. No dramático, solo pequeñas pausas en su voz, como si estuviera filtrando lo que decía. A veces empezaba a hablar de su día y luego se desviaba a la mitad, diciendo que había olvidado lo que iba a mencionar. No insistí. He aprendido a no hablar antes de estar seguro. Aún así, un momento se quedó conmigo. Ella me llamó Hey en lugar de mi nombre como si se lo hubiera estado diciendo a alguien más con más frecuencia. No reaccioné, solo lo anoté mentalmente. Después de ese momento del Hey, empecé a prestar un poco más de atención. No excavando, no revisando su teléfono. Nada de eso. Solo observando el ritmo de nuestros días. No estaba tratando de atraparla en nada. Solo necesitaba que las cosas volvieran a alinearse. Lo primero que noté fue con qué frecuencia tenía su teléfono en la mano. Emily siempre trabajaba en redes sociales, así que estar en línea no era nuevo. Pero últimamente, seguía girando la pantalla cuando yo pasaba. No de forma dramática, solo una pequeña inclinación de su muñeca lo suficiente para notarlo. Decía que estaba respondiendo a clientes. Y sí, eso tenía sentido. Mayormente. Una noche, llegué a casa más tarde de lo usual. Ella estaba en el sofá riéndose de algo en su teléfono, una risa real, del tipo que solía tener conmigo. Cuando me vio en la puerta, la sonrisa cayó rápido. Bloqueó la pantalla y dijo que solo estaba viendo un meme tonto. No respondí. He aprendido que el silencio a veces te dice más que las preguntas. Otro cambio apareció durante la cena. Solía hablar de todo, incluso de las partes aburridas de su día. Ahora lo mantenía superficial. Resúmenes rápidos, nada personal. Cuando le pregunté cómo le había ido su reunión con un nuevo cliente, hizo una pausa un segundo demasiado largo antes de dar una respuesta vaga. No era sospechoso por sí solo. Solo no se sentía como ella. La cosa que se quedó conmigo sucedió un sábado por la mañana. Su teléfono vibró en la encimera con un nombre que no reconocí. Ella lo alcanzó más rápido de lo que jamás la había visto moverse. No dije una palabra. Solo noté lo fuerte que agarraba el teléfono cuando salió de la habitación. Ese sábado por la mañana se quedó conmigo más tiempo del que esperaba. Traté de quitar importancia, pero la velocidad de su reacción seguía repitiéndose en mi cabeza. No soy alguien que salta al peor escenario posible. Necesito algo concreto antes de dejar que mi mente vaya allí. Y un nombre en una pantalla no era suficiente. Todavía no, pero la primera grieta real apareció unos días después. Llegué a casa más temprano de lo planeado. Había terminado una reunión antes de tiempo y pensé que usaría la hora extra para ponerme al día con un proyecto. Cuando entré a la casa, esperaba escucharla en la cocina o en una llamada de trabajo. En cambio, escuché su voz baja y estable desde la sala de estar. No molesta, no alegre, solo más suave de lo usual. Estaba al teléfono. No quise escuchar nada a propósito, pero dijo, no debería seguir hablando de él así. Luego hizo una pausa, escuchando, y agregó, él no se merece que lo arrastren a esto. Me detuve a mitad del pasillo. No estaba tratando de espiar.
Solo me congelé el tiempo suficiente para entender. Su tono no coincidía con cómo hablaba con compañeros de trabajo o familia. Era personal, familiar, el tipo de voz que usas con alguien que ya conoce toda la situación. Cuando escuchó que puse mis llaves, terminó la llamada más rápido de lo que normalmente lo haría. Dijo que era solo trabajo, pero su voz no coincidía con esa afirmación. Y no me miró cuando lo dijo. Ese fue el momento que no pude ignorar. Si realmente era trabajo, no habría terminado la llamada tan rápido. No la confronté. Solo me quedé con esa inconsistencia, sabiendo que no encajaba en ningún lado. Después de esa llamada, dejé de asumir cualquier cosa. No husmeé, no excavé, no revisé sus cosas. Solo presté atención. Y una semana después, el momento que lo cambió todo sucedió casi por accidente. Llegué a casa en medio de la tarde. Un cliente pospuso una reunión y pensé que usaría el tiempo para agarrar algunos archivos que había olvidado. Emily no me esperaba. Su auto estaba en el camino de entrada, pero la casa se sentía inusualmente silenciosa. Entré lentamente, sin tratar de sorprender a nadie, solo moviéndome por mi propia casa como siempre lo hacía. Su laptop estaba abierta en la mesa del comedor. Ella nunca la dejaba abierta cuando no estaba sentada allí. No iba a tocarla. Solo pasé caminando de camino a la oficina. Mientras lo hacía, apareció una notificación en la esquina de su pantalla. Era de Ryan, mi mejor amigo. La vista previa mostraba solo unas pocas palabras. ¿Le dijiste? Luego el resto del mensaje desapareció, mientras la pantalla se atenuaba. Me detuve, no porque estuviera tratando de leer más, sino porque esa sola línea ya decía suficiente. Ryan y yo nos conocemos desde la universidad. Él es entrenador físico, extrovertido, fácil con la gente, el tipo en quien todos confían de inmediato. Nunca había tenido una razón para cuestionarlo. Ni una sola vez en todos estos años. Escuchar mis llaves golpear la mesa debió haberme delatado. Emily entró rápido, cerró la laptop con una mano y dijo que no me esperaba en casa tan temprano. No preguntó por qué estaba allí. Solo preguntó si necesitaba algo de la oficina. No mencioné la notificación de inmediato. Quería tener la cabeza clara, no suposiciones. Durante 2 días, observé cómo se movía por la casa. Cuidadosa, distante, como si estuviera tratando de no chocar con nada que pudiera iniciar una conversación. Ryan no me escribió. Usualmente revisaba cada par de días, incluso si era solo un rápido. ¿Estás bien? Nada esta vez. Ese silencio decía suficiente. En la tercera noche, decidí hablar, no discutir, solo hablar. La encontré en la cocina ordenando algo en su teléfono otra vez. Mantuve mi voz estable. Gritar nunca resuelve nada. Dije que noté que terminó esa llamada demasiado rápido la semana pasada. Dije que vi el nombre de Ryan en su pantalla cuando llegué temprano a casa. No listé nada más, solo esos 2 hechos. Limpio, simple. Su reacción no fue sorpresa. Fue vacilación, como si estuviera tratando de decidir qué versión de la historia usar. Dijo que ella y Ryan solo hablaban a veces. Dijo que la estaba ayudando a procesar algunas cosas. Sin detalles, sin claridad. Sus ojos no se encontraron del todo con los míos. No estaba tratando de acorralarla. Solo necesitaba que la verdad se alineara. Así que hice una pregunta. ¿Por qué yo? Ella no respondió de inmediato. Miró más allá de mí, no a mí, y dijo que sentía que no nos estábamos conectando últimamente. Luego agregó que nunca quiso que se volviera confuso. Esa palabra confuso se sentó pesada entre nosotros. No levanté la voz. No insistí. Solo dejé que el silencio se quedara allí. Finalmente dijo, ya no podemos estar tan cerca como antes. Y no explicó nada después de eso. Después de que dijo que ya no podíamos estar tan cerca como antes, algo en la casa cambió sin que ninguno de los dos dijera otra palabra. No peleamos, no lo debatimos. Solo nos movimos uno alrededor del otro como 2 personas tratando de no perturbar una habitación que ya estaba al borde. No la seguí. No pregunté con quién estaba hablando. No traté de obtener más respuestas. He aprendido que cuando alguien te da distancia, forzar la conexión solo hace que la brecha sea más amplia. Así que me enfoqué en mantener las cosas estables. Rutinas de trabajo, lo básico. Se sentía como lo único que tenía bajo control. Emily también cambió. Empezó a llevar sus cenas a su oficina, diciendo que tenía plazos. Cerraba la puerta detrás de ella más a menudo. No la azotaba, solo la cerraba suavemente como si esto fuera la nueva normalidad. Escuchaba su teclado por la noche, pero de vez en cuando había una suave vibración de su teléfono seguida de una pausa antes de que escribiera de nuevo.
No necesitaba conocer los detalles. El patrón contaba su propia historia. Todavía dormíamos en la misma cama por un tiempo, pero se sentía como si estuviéramos en lugares separados. Ella se acostaba mirando la pared, ya medio dormida antes de que yo apagara la luz. No traté de acercarme. No iba a alcanzar a alguien que había dejado claro que no estaba alcanzando de vuelta. Una noche, desperté y vi el brillo de su teléfono bajo la manta. No estaba escribiendo rápido, solo mensajes lentos, uno a la vez, como una conversación que no quería terminar. Ella no notó que yo estaba despierto. No dije nada. Solo observé cómo su pantalla se atenuaba cuando finalmente lo giró. Después de esa noche, algo en mí se asentó. No de una manera pacífica, más como aceptar un hecho que no quería, pero que ya no podía evitar. Dejé de esperar que las cosas volvieran a ser como eran. Esperar se había convertido en su propio tipo de agotamiento y no quería vivir así. Cambié mi rutina primero. Empecé a quedarme en la oficina hasta más tarde, no porque tuviera que hacerlo, sino porque el silencio tenía más sentido allí que en casa. Tomé un pequeño proyecto que había estado posponiendo durante meses y dejé que llenara las horas extra. Se sentía bien enfocarme en algo que realmente respondía al esfuerzo. En casa, moví más de mis cosas a la habitación de invitados. No de forma dramática, solo lo básico. Unas pocas ropas, un cuaderno, un juego extra de cargadores. No dije nada al respecto. No estaba tratando de hacer una declaración. Solo necesitaba espacio donde nada se sintiera forzado. Emily lo notó, pero no preguntó por qué. Dudó una vez cuando me vio cargando una pila de camisas dobladas, como si pudiera decir algo, pero no lo hizo. Solo asintió ligeramente y volvió a lo que estaba haciendo en su teléfono. Ese silencio me dijo más que cualquier explicación. Dejé de verificar si ella venía a la cama. Algunas noches sí, algunas noches no. Ya no llevaba la cuenta. No estaba tratando de medir la distancia entre nosotros. Unos días después, ella pasó por la habitación de invitados y vio mi bolso medio empacado en la silla. Se detuvo en la puerta. Luego siguió caminando sin decir una palabra. Una semana después de que ella pasara por ese bolso medio empacado, algo sucedió que colocó la última pieza en su lugar. No fue dramático. No fue una confesión. Solo fue información que no esperaba escuchar de alguien que nunca pensé que estaría involucrado. Estaba tomando café cerca de mi oficina cuando Mark, un amigo mutuo, me vio. No habíamos hablado en meses. Preguntó si todo estaba bien en casa. Lo mantuve simple y dije que estábamos pasando por un mal momento. No planeaba decir más. Él dudó, luego dijo que había visto a Ryan unos días antes en el gimnasio. Mencionó mi nombre de pasada, esperando alguna historia rápida o broma. En cambio, aparentemente Ryan dijo que lo resolvería eventualmente. Emily y yo no planeamos nada de esto. Mark me dijo que no sabía qué significaba eso, pero pensó que yo debería escucharlo. No reaccioné. He aprendido a no responder hasta estar seguro de con qué estoy lidiando. Pero por dentro, algo encajó en su lugar. No ira, solo claridad que había estado evitando. En mi camino a casa, no escuché nada. Reproduje la línea de tiempo, los textos tarde en la noche, las llamadas suaves, sus cenas con la puerta cerrada, la distancia que nunca trató de cerrar. Nada de eso apuntaba a algo nuevo. Apuntaba a algo continuo, algo que no comenzó cuando yo lo noté, solo cuando ellos dejaron de ocultarlo. Bueno, cuando llegué a casa, Emily estaba en la sala de estar con su laptop. Levantó la vista por medio segundo como si estuviera revisando mi expresión, luego miró hacia abajo de nuevo. No preguntó dónde había estado, y yo no le dije lo que había escuchado, pero creo que ella sabía que algo había cambiado. Esa noche, fui a la habitación de invitados y terminé de empacar el bolso que había dejado medio listo. No apurado, no emocional, solo constante. Unas pocas camisas, mi laptop, las cosas que usaba todos los días. No miré alrededor de la habitación, buscando significado. Solo tomé lo que era mío. Emily se quedó en la sala de estar. Podía escucharla escribiendo, luego deteniéndose, luego empezando de nuevo. No llamó mi nombre. No preguntó qué estaba haciendo. Ese silencio se sintió como la respuesta real a todo. Revisé unos pocos apartamentos cerca de mi oficina en mi teléfono. Uno tenía un alquiler a corto plazo disponible. Llené el formulario sin pensarlo 2 veces. No estaba tratando de hacer un punto. Solo necesitaba un lugar que no se sintiera como esperar. Cuando volví a la cocina, puse mi llave en la encimera. Ella la miró, luego me como si estuviera tratando de decidir si debía decir algo, pero no lo hizo. Solo cerró su laptop lentamente como si se estuviera dando tiempo para ajustarse al momento. No expliqué nada. Tomé mi bolso,
Caminé hacia la puerta y me detuve un segundo. Luego salí de la casa sin mirar atrás. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Escribe en los comentarios qué piensas de todo esto. Suscríbete.